Cerca de llegar a la capital de la provincia del Cañar, encontramos a unos artesanos dedicados a esculpir la piedra. Algunos los conocen como los picapiedreros. Y para llegar a este lugar tomamos la ruta a Zoguet, Porrero, Javier Loyola, El Descanso. El recorrido dura 15 minutos, hasta llegar al sitio denominado Riumiurco. Manuel vive con este arte desde hace algunos años. Hoy lo encontramos tallando pilares junto a don Luis, otro obrero que tiene más tiempo en este trabajo. Ya voy para los 50 y todo he trabajado en piedra todos los años que me pasan. Hacemos piletas, forro de grada, en adoquín, como digo, piedra labrada, piedra para revestimientos. Tengo 75 años. ¿Ya? Desde muchachito de 17, pero pasé a trabajar. Muy cerca están otros talleres, el de don Luis Cibre, quien trabaja con dos artesanos jóvenes que han tomado este arte como una forma de hacer dinero y transformar la piedra en verdaderas obras artísticas. Otro taller pertenece a la familia de Luis Alberto. Se encuentra también en este lugar. Aquí laboran algunos artesanos que a ritmo de martillo trabajan estas obras de arte. Según Luis Alberto, este es un oficio heredado que desde su abuelo ha pasado a su padre. Y hoy vemos que Alberto ha tomado el negocio dando trabajo a varias personas del lugar. En sí es un negocio familiar, el cual se viene desempeñando desde hace unos 35 años atrás, iniciado por mi abuelito Rafael Crespo, quien él inventó el arte de formar figuras de piedra, un arte que hoy son colocados en diversos lugares, diferentes aplicaciones. La materia prima utilizada para la elaboración de las esculturas es la piedra gris o andesita, que se lo extrae desde las canteras del Cerro Cojitambo. Cada pieza de esos está saliendo más o menos a unos $35. Depende del tamaño también, hay más pequeñas, vale más barato. En el cual el Cojitambo, nuestra principal fuente de materia prima. Los pedazos de piedra llegan en camionetas o camiones, cortados en bloque de 4 a 5 metros. Algunas personas trabajan en esta labor de proveer de materia prima a los talleres. El material hace 55 años, hasta 60 años, había por aquí mismo, por la parte baja, la playa, que hay una quebrada que se llamaba Toche, que esa quebrada era empedrado en piedra y trabajaba mucha gente ahí, todos los del barrio aquí de Riumiurco, Guarango. Nunca se pensaba que iba a terminarse esas piedras, esas canteras, pero en aquel día hubo de que se terminó y tuvo que apelar al Cerro de Cojitambo. Con la materia prima en el taller es hora de darle forma. Segundo será quienes nos explique el proceso. Sí, se utiliza así herramientas como son estos, se llaman martillos, puntas, para ya ir desarrollando, porque la piedra viene en bloques más o menos como esas. Entonces se va, como se llamando con esto, se va ya desbastando y se va moldureando así. Y después se viene ya utilizando para que quede un terminado más o menos como este ya. Entonces el más delgado va quedando más fino el acabado. Entonces luego se utilizan las amoladoras, todo para que termine ya más o menos que quede como esto y se acaba ya esa labor. Bueno, aquí estamos relacionando una columna así como acabamos de ver allá en un instante. Estamos relacionando, así va como va dando el acabado, poco a poco. Como les mostramos, las herramientas eran así de diferente tamaño, ¿no? También se utiliza, como yo estaba utilizando allá, son más gruesas y más delgadas para ir haciendo ya más fino el trabajo. Eso lo que está ahorita haciendo se llama despuntar, está punteando. Entonces luego ya para utilizar las buzardas y dejarle un acabado así más o menos como este. Las amoladoras estas se utiliza para hacer un diseño más o menos de estas hojitas, porque hay amoladoras más grandes que no hay cómo hacer esto. Entonces es un pequeño y se puede hacer estas hojitas. Igual allá se está utilizando ya la amoladora más grande, se está cortando, ¿no?
Cinceles, gozardas, puntas y más herramientas trabajan junto al obrero, dándole a la piedra bruta una forma y un diseño que son exhibidas en forma de piletas o figuras de animales como estas. Segundo y sus compañeros todos los días forman melodías con sus herramientas, esperando que sus obras talladas en piedra llegue a la admiración de propios y extraños.